cómo se lo denomina. El bono nos hace acordar al IFE, aquel que se vivió en la pandemia, el anuncio del ministro Martín Guzmán, acompañado por el presidente Alberto Fernández, con un anuncio también cargado de política, más allá de los anuncios concretos económicos, Pablo, ¿no? Sí, si uno, porque tiene algunas características similares a lo que fue el ingreso familiar de emergencia aplicado en el medio de la pandemia, pero si se debiera aplicar con un monto actualizado hoy, debería superar los 21.000 pesos, por lo cual, al menos en lo que implica como valor nominal, es inferior al que se había aplicado en aquel momento de pandemia. Claro que en aquella instancia los trabajadores informales no podían realizar ninguna actividad. No. Estaban aislados, ¿no? Estábamos en el tiempo del aislamiento obligatorio. Hoy existe una actividad laboral condicionada por una baja de los ingresos, por una inflación galopante, bueno, lo que ya conocemos como escenario económico, y esto aparece como una ayuda a los ingresos que ya tienen, ¿no? En aquel momento no había ingresos, por eso es que recibían... Lo que se emparenta también, Pablo, es a quienes está beneficiando, ¿no? Bueno, lo hemos planteado a lo largo de las diferentes columnas en el programa. Hay un sector particularmente más afectado que otros con la cuestión de la inflación y sobre todo la pérdida del poder adquisitivo, que es el trabajador informal, ¿no? El trabajador privado en los últimos 2 años ha ido perdiendo un poco más, ganando apenas algún sector muy privilegiado, pero en general ha ido como un empate. Lo mismo ha pasado con el trabajador público. Sí, ahora, el dato del INDEC que te dice, bueno, los trabajadores privados han obtenido paritarias del 57%, es un promedio. Sí, claro, pero que además, a ver... Porque hay algunos que están muy por debajo y otros muy por encima. Pero además es un dato engañoso, por eso las estadísticas hay que verlas en un escenario más amplio. Primero por todo el poder adquisitivo que vienen perdiendo los trabajadores en los últimos 4 años en la Argentina. Pero además por 2 datos que dimos ayer. Uno es cómo perdió en la participación de la renta de los ingresos el trabajador en relación a las empresas. Y además cómo ha caído el peso del salario sobre los costos de una empresa, ¿no? Si antes implicaban el 10%, ahora implican el 8%. No es el dato, pero lo que me refiero es que el dato, hoy los salarios tienen menos incidencia en los costos de las empresas. Y han ido perdiendo, en el dato en el 2015, los trabajadores participaban en el 51% de los ingresos y hoy participan en el 43%. Por lo cual, esto refleja claramente, primero que hay un traslado de dinero, de recursos, de los sectores trabajadores o más vulnerables hacia los sectores de mayor poder económico. Ese es uno de los datos. La inflación implica eso, es una transferencia de recursos. Es una cuestión distributiva. Efectivamente. Por lo cual, aquí el sector de los trabajadores informales eran de los más golpeados. Es una muy buena noticia que se otorgue este IFE, que va a ir en 2 partes. Decimos IFE, pero en realidad lleva otro nombre, es un bono, digamos, sí, un bono. Pero para que lo podamos identificar, ¿no? Que se va a pagar en 2 partes, que va a incluir a las empleadas domésticas, a las empleadas trabajadoras de casa de familia, y también aparece un bono para jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas, que habían recibido 6.000, ahora reciben 12.000 y completan los 18.000 que van a recibir los trabajadores informales. Es una apuesta necesaria, ¿no? Se requieren recursos en los sectores más vulnerables. Ahora volvemos al análisis primario, ¿no? Si no se logra un control de la inflación, claro, esto lo va a tener que aplicar dentro de ¿cuánto? Nada. Es un alivio, es una bocanada de aire. Si no hay un control real, porque estamos hablando de sectores que se ven fundamentalmente condicionados por el precio de los alimentos. Sí. Los alimentos en el primer trimestre aumentaron un 21%. Sí. Los alimentos aumentaron un 21%. Por lo cual, si nosotros estamos dando se están recibiendo estos fondos, si no hay un control directo de los alimentos, bueno, en 2 meses estamos planteándonos sentados en la misma calabaza como en la canción de Serrat. Y otro elemento que aquí aparece clave y que uno lo puede
comprobar en el mensaje de la gente, en la respuesta inmediata a través de las redes sociales, en los mensajes que recibimos es: ¿y el laburante en blanco? ¿Y la clase media? Bueno, pero por eso te daba el dato del INDEC, porque es donde se aferra el gobierno a decir, bueno, los que están en blanco no han perdido con la inflación, lo cual es un dato erróneo, porque se nota que se ha perdido. Pero estadísticamente lo que hace el gobierno es decir, bueno, los que están registrados han tenido en promedio algunos puntos por encima de la inflación. Los que no están registrados están por debajo. Vamos por los que no están registrados. Bueno, está bien que se comience por los no registrados. Ahora, vuelvo a plantearme la pregunta. ¿Y la clase media y los trabajadores formales, los que ganan apenas... No, que están por debajo de la línea de pobreza. Que están por debajo de la línea de pobreza, en algunos casos ganan apenas por encima de la indigencia. Sí. Estamos hablando de sueldos, hay sueldos de trabajadores de 50.000 pesos. Exacto. Y podríamos ir un poco más allá. Incluso un salario de 80.000, 100.000 pesos. Es un salario, cuando estamos hablando de una canasta que supera los 90.000 pesos, ¿es un salario que alivia la vida de esas familias? No. Sobrevive. ¿Qué es lo que plantea el gobierno? Bueno, que esto lo resuelvan las paritarias. Que de alguna manera en esto había una, no quiero decir responsabilidad, un consenso entre la CGT y los empresarios, ¿no? Que dijeron, bueno, esto lo resolvemos en paritaria. Bueno, señores, las paritarias no lo han resuelto en los últimos 4 años. A lo sumo podés empardarla. Van de atrás, y habrá ¿no? algún sector poco más privilegiado. Pero estamos hablando de una caída del poder adquisitivo histórica en la Argentina. ¿No debió ser acompañada por un aporte? Volviendo al planteo inicial, Mariano, ¿no? Entendiendo de que hay una caída de la participación de los trabajadores en la renta, pero que además tienen menor incidencia en el costo de las empresas. Es decir, hubo una transferencia de recursos de los trabajadores a los sectores empresarios, sobre todo los más concentrados. ¿No se les debió exigir que igualar de alguna manera con un bono más allá de lo que se acuerde? Bueno, ¿qué decían desde la CGT? Lo que pasa es que si hay un acuerdo a cuenta, lo pagan los sectores más privilegiados, después te lo terminan descontando, el resto no lo cobra, tiene que resolverse en paritaria. Bueno, el gremialismo o parte del gremialismo estuvo presente en el anuncio del día. Bueno, ahí estuvo la CGT, no estuvo la CTA, por ejemplo. No estuvo la CTA, pero estuvo la CGT en una amplia representación. Después hay una cuestión que también no se está discutiendo, que es el endeudamiento que tienen muchas familias. Y aquí aparecen los créditos UVA, los planes de autoahorro, la gente que se debió endeudar con las tarjetas, incluso hasta para comprar alimentos o pagar tarjetas. No se está discutiendo la realidad de mucha gente que está llegando a fin de mes con muchísimas preocupaciones y que ha perdido calidad de vida y que está muy enojada. Usted me dirá, bueno, no es la que tiene que definir si come todos los días, es verdad, pero que ha perdido una enorme calidad de vida. Eso no estuvo en el discurso ayer, no apareció. Pasa que el gobierno, a ver, y poniendo al lado, dice, yo empiezo por los de abajo, como dijo Alberto Fernández el día de ayer. Bueno, pero es que desde el comienzo se dijo que se iba a empezar por los de abajo, pero los de abajo siguen muy abajo. ¿Sí? Porque volvemos a insistir con lo mismo. Si no se controla la inflación, es una aliciente. Y es muy bueno que esto ocurra, digamos. Y además que con inflación cada vez somos más los que estamos abajo. Absolutamente. Por eso, si no hay un control... Ayer no hubo un anuncio contra la inflación. Lo que hubo es un anuncio de fondos para intentar generar un mejor reparto. Es una política distributiva, que es de corto plazo, porque es un bono. No es algo sistemático. ¿Y qué lectura política, Pablo? Me parece que tiene mucho de eso con respecto a, bueno, empezar a acercarse un poquitito con el kirchnerismo más duro, si se quiere, el frente de todos, ¿no? Yo miraba ayer la cara de Kicillof. Hasta ahora no ha hablado ninguno de los dirigentes del kirchnerismo. No, pero no lo veía muy entusiasmado. Grabois a medias, ¿no? Grabois a medias. Claro, bueno, Grabois hizo un elogio, ¿no? Pero yo lo veía a Kicillof, no lo vi muy entusiasmado. A mí me parece que esta es una decisión, la del bono, salvo que se pueda repetir en algún momento, para aliviar hoy, la tensión hoy, porque venís de 3 meses tremendos de inflación, ¿no? De dar ese alivio. Ahora, ¿es una política distributiva que va a generar en el mediano y largo plazo condiciones de... Bueno, ahí hay una discusión muy... Pero esta política no se opone al kirchnerismo, digamos.
En esta no, y bueno, es muy difícil. No sé si la festeja, pero no se opone. Mirá, ni siquiera la oposición salió a cuestionarla, aunque sea desde la lógica... cuestiona más lo de la renta que lo del bono. Del déficit, ponele, sí. para utilizar algún argumento. El déficit fiscal, como... Bueno, nadie, porque entienden que esto es una situación muy difícil de sostener. Ahora, hay una gran cantidad... Son 13 millones de personas las beneficiadas, sí. Pero hay una gran cantidad de los 45 millones de argentinos, dejemos de lado los más privilegiados, obviamente, que no están encontrando, hay situaciones de endeudamiento y no están encontrando respuesta. Pero vamos rápidamente a ver en detalle lo que se anunció ayer para poder referenciarlo, más allá del análisis político-económico que acompañan a estas medidas. El gobierno anunció que va a otorgar bonos extraordinarios de 18.000 pesos a trabajadores informales, monotributistas de categoría A y B, que son las más bajas, trabajadores de casas particulares de entre 18 y 65 años. Además, habrá otra ayuda de 12.000 pesos para jubilados y pensionados que reciban hasta 2 haberes mínimos que se suman a los 6.000 que ya se habían otorgado para equiparar esos 18.000. En el caso de los trabajadores sin ingresos formales, los 18.000 pesos se van a pagar en 2 cuotas de 9.000. Cada una alcanza a trabajadores de entre 18 y 65, insisto, sin ingresos formales. Jubilados y pensionados, 12.000 pesos en una cuota. Habían recibido 6.000 en la anterior, o sea, este mes. Para quienes perciban, reitero, hasta 2 jubilaciones mínimas. Monotributista, esto alcanza a las y los trabajadores de las categorías A y B del monotributo. Trabajadores y trabajadoras de casas particulares, 18.000 pesos también en 2 cuotas, estén o no registradas. Van a recibir este beneficio. El ministro Guzmán dijo que el refuerzo de ingresos para los trabajadores de entre 18 y 65 años será para aquellos que requieren de la protección del Estado. Ha dejado claramente planteado el gobierno nacional que va a ir por aquellos sectores más vulnerables y el resto, trabajadores públicos y privados en la formalidad, paritarias. La medida de ingresos se suma a las políticas implementadas anteriormente del aumento del 50% de la tarjeta alimentar, incremento de las asignaciones y adelanto de paritaria, lo que decíamos, ¿no? Lo que está pidiendo el gobierno es que se agilicen las paritarias. Si bien aún no se dieron precisiones de cómo será la inscripción, habrá que inscribirse, eso está claro, ¿no? Si se tiene en cuenta lo que pasó con el IFE, es probable que esto se deba hacer a través de la página web del ANSES, pero todavía no hay una precisión sobre cómo va a ser el proceso de inscripción. Seguramente esto va a ocurrir en las próximas horas. Los datos de este nuevo IFE, de este bono que va a llegar a los trabajadores informales, es una muy buena noticia. Claro que es una muy buena noticia que esto ocurra. Lo mismo sucede con los bonos para jubilados. Pero si lo sacamos del contexto, nos vamos a quedar quizás con un espasmo. Hoy chochos, porque llegó ese ingreso, y a lo mejor en un mes nos volvemos a replantear estas circunstancias, porque insistimos, esto tiene que ver con la inflación, tiene que ver con lo que ya se perdió en materia de poder adquisitivo, tiene que ver con que hay muchas familias que ya no logran garantizar la comida de todos los días, por lo menos las 2 comidas. Tiene que ver también con el enorme deterioro del poder adquisitivo de las y los trabajadores formales, sobre todo en algunos sectores. Tiene que ver también con lo que vale hoy la canasta básica, que supera los 98.000 pesos, cuando hay salarios promedios que van entre 60.000 y 70.000 pesos. Son muchos elementos. Si no se logra contener la inflación y no se empiezan a dar respuestas también a otros sectores que incentiven el consumo, que generen una mejora del consumo interno, bueno, estaremos ante un espasmo. Ojalá que no. Ojalá que esto sea el principio de una política redistributiva que mejore las condiciones de quienes hoy son los más golpeados por la crisis, ¿no? Gracias, Pablo. A ustedes.